of the intestines in absorbing nutrients from food and the removal of waste from the body is an essential factor in the maintenance of good health. Both the small intestine and large intestine are major components of the overall gastrointestinal tract. The small intestine runs from the end of the stomach to the beginning of the large intestine and is involved in the absorption of nutrients from ingested food. The small intestine has three main parts: the duodenum, the jejunum, and the ileum. Any remaining indigestible food, or waste, and liquid is passed into the large intestine and mixes with bacteria to become stool. The large intestine, which includes the colon and the rectum, is connected to the end of the small intestine, or ileum, and ends at the anus. The main roles of the colon are to reabsorb water from the waste and to package it for transport out of the body. An ileostomy is a type of bowel diversion surgery. Whether a section of the colon needs to be skipped over or bypassed because it is physically absent or needs to be given time to heal through inactivity, an ileostomy ensures that bowel contents can continue to pass out of the body. It is important to know that an ileostomy is not a colostomy. An ileostomy is created with the last portion of the small intestine, also called the ileum, so its output is essentially liquid and small amounts of undigestible food. A colostomy is created with a loop of large intestine, or colon, so its output is more often solid waste, mostly composed of the bacteria that live in the large intestine. There are several ways that an ileostomy can be performed. Depending on the medical circumstances of the patient, it should be noted that ileostomies can either be temporary or permanent. In many cases, the entire colon is removed. An overview of a few common ileostomy procedures follows, with all examples assuming the removal of the whole colon for simplicity. No attempt is made in this animation to describe all of the variations that may presently exist. The standard, or Brook ileostomy, is performed most often and can be used in cases involving either Crohn's disease or ulcerative colitis. In this procedure, a small surgical incision is made on the right lower part of the abdomen. This serves as the opening through which the healthy end of the ileum is exposed to the exterior environment. The edges of the ileum are sutured to the abdominal wall, resulting in the surgical creation of a stoma, an opening that connects a body cavity, in this case, the intestinal interior, with the exterior environment. The content of the small intestine consists of a combination of liquid and undigested food. Any waste that drains out of the stoma is collected by an ostomy bag, which is worn outside of the body and applied to the area of skin around the stoma. Ostomy bags are designed to be easily concealable under clothing, are odor-resistant, fit securely to prevent leaks, and are easy to remove and replace. Ostomy bags are emptied conveniently several times per day. Following surgery, the artificial path of waste, moving through the ileum towards the abdominal stoma, will require the adoption of lifestyle changes by the patient. Patients live healthy lives with ostomies. It is important to realize that patients are still able to swim, wear tight-fitting clothing, and have intimate moments. Me llamo Rafi Montañez Lozano, tengo 49 años y hace 6 años me diagnosticaron un cáncer de colon. Al principio me pusieron distintos tratamientos para intentar reconstruir, pero al final no pudo ser y me tuvieron que realizar una ostomía. Yo soy José Yáñez López, tengo 69 años y llevo ya 9 años con una ostomía, producida lógicamente por un cáncer colon rectal que se me detectó prácticamente en 24 horas por molestias que yo empecé a tener. Yo soy Inmaculada Sánchez Crisol, soy enfermera y soy experta en cuidados de pacientes ostomizados, experta en estomaterapia desde hace 20 años.
Una ostomía es una intervención quirúrgica donde se exterioriza una víscera a la barriga. Generalmente es el colon y la intervención se llama colostomía. Si es intestino delgado sería ileostomía. Es muy frecuente, es una intervención que se realiza con mucha frecuencia. Un estoma es la boca que sale al exterior, digamos. Es lo que se ve en la barriga. Es la mucosa que aflora a la pared intestinal. Hombre, la operación en sí supone un fuerte impacto, primero por la enfermedad en sí, segundo por el pronóstico y luego en este tipo de intervenciones hay una pérdida de la continencia, hay una pérdida de imagen corporal y el impacto va a ser muy fuerte. ¿Cómo lo va a controlar él? Con información, apoyo emocional y dándole respuesta a todas las preguntas. Mi reacción ante la noticia, pues se me cae el mundo encima, porque enseguida dice, bueno, yo voy a vivir con una bolsa colgada. Yo voy a depender de si mis amigos lo sabrán, si no lo sabrán, si voy a oler, si se me notará la bolsa. Son esos miedos muy humanos, muy personales, pero que en una persona es lógico que afloren. Entonces yo recuerdo que yo no podía hablar, yo estaba tan impactada que ni quería hablar del tema ni podía hablar. Y cuando la estomaterapeuta subió a verme, yo no quería hablar del tema. Empezó a enseñarme las bolsas y los dispositivos y yo no quería verlos. Y no quería que nadie de mi familia que estuviera allí los viese. Entonces la verdad es que me costó mucho, me pusieron una bolsa en el hospital y cuando llegué a casa fue cuando yo realmente me di cuenta de lo que me traía para casa, ¿no? El papel de la familia es fundamental desde el primer momento. Para aceptar ese tipo de intervención necesitas saber que la familia también lo acepta. Hay cambios muy importantes que se van a producir y que pueden afectar a la convivencia, ver qué problemas tiene, qué dudas, qué necesidades, e ir un poco dando respuesta a lo que él os plantee en cada momento. Mi marido estaba tan convencido de que me iban a reconstruir que para él fue tan impactante como para mí. Entonces creo que al principio tardamos como un mes y pico en casi hablar de ese tema. Más o menos la gente pues solía ser bastante discreta, ¿no? Aunque me miraban al sitio, pero bueno, pero la verdad es que eran discretas y todo el mundo lo sabía y no había problema, ¿no? La familia para mí fue básica porque te acompañaban, te animaban y sobre todo estaban pendientes de ti. Una cosa es que tú tengas esa situación tan difícil que adaptarte y otra cosa es que tú tienes que vivir en un entorno y con mucha gente a tu alrededor. Entonces mi gran preocupación era que cuando yo volviese a mi trabajo, en una sala tan pequeña, con 7 u 8 personas que estábamos, bueno, cómo iba a reaccionar mi cuerpo, si tenía algún tipo de escape o algún problema, qué iban a pensar mis compañeros, cómo me iba a sentir yo. Y eso fue muy duro de asimilar, ¿no? Hombre, piensan los cambios que va a sufrir su vida, piensan que su vida no va a ser como antes. Entonces lo importante es que nosotros les enseñemos a realizar todos los cuidados que necesita, a adaptarse a los cambios para que consiga hacer su vida como antes de la intervención. Yo tuve a mi lado una enfermera que, bueno, si mi familia fue importantísima, ella fue tanto o más. Ella me educó y ella me enseñó a vivir de nuevo por una ostomía. El paciente tiene que asumir la ostomía y entender la operación como una oportunidad. Y se le puede hablar de personas que tienen una ostomía para que ellos vean y se reflejen y sepan que se pueden hacer una vida totalmente normal con la ostomía. Y yo pensaba, digo, bueno, me hacen esto, yo voy a estar hundido en un rincón, sentado en un sillón. A ver, no, vamos a enfrentarnos con la vida y la vida en estos años me han dado la razón totalmente en eso. Y enseguida,
te puedo decir casi a la semana de salir de la operación, empecé a hacer mi vida normal. Porque además yo tenía mucha ansia de que eso ocurriera lo antes posible. Entonces yo no me quería quedar encerrada en mi casa para nada. Y yo pues iba a comprar, salía, iba a la piscina, me ponía mi ropa habitual de siempre y siempre he intentado que no, digamos, que llevarlo lo mejor posible, ¿no? Una vez superado el cáncer de colon, tu vida puede ser perfectamente normal, en todo, en salir, en entrar, en jugar, en bañarte, en todo. Es decir, que si yo puedo transmitir algo a las personas que me escuchen, que vivan la vida que merece la pena y que se puede vivir muy bien con una ostomía. Desde el primer momento les enseñamos el autocuidado de la ostomía, porque es algo que tienen que aprender ellos a realizar, a hacerse. Les da independencia, les da seguridad y el paciente que no asume esos cuidados se vuelve dependiente y tiene muchas más complicaciones que el paciente que lo asume todo. ¿Te han quitado el esfínter anal? Pues por algún sitio tienes que eliminar las heces corporales y así de sencillo. Ante tal magnitud e importancia, lógicamente tiene que llevar o conlleva unos cuidados, hay que cuidárselo. Bueno, la importancia que tiene la higiene es muchísima. El terapeuta juega un papel muy importante en los primeros meses, hasta que tú más o menos controlas un poco. Los cuidados principales es limpiar muy bien la zona, secarla muy bien y colocar unos dispositivos que se adaptan perfectamente al estómago y que no producen fugas, no producen olor. Tan simple como quitarse, limpiarse y ponerse otra vez otra bolsita y seguir viviendo de la forma más natural. En cualquier sitio puede hacerlo perfectamente. Nosotros les recomendamos que siempre lleven un pequeño neceser con unas cuantas bolsas de repuesto, con un espejito, con unas toallitas y una bolsa de basura para poder echar todo el material de desecho. Hay dos tipos de bolsas, bolsas abiertas y bolsas cerradas. Utilizamos una bolsa abierta cuando la consistencia de las heces son líquidas y abundantes y necesitamos vaciarla varias veces a lo largo de una jornada. Si las heces están formadas, son consistentes y necesitamos pocos cambios, utilizamos una bolsa cerrada. Y el hecho de utilizarla de una o dos piezas va a depender del número de cambios que necesitemos hacer a lo largo del día. Si hay que realizar más de 2 cambios, lo ideal es utilizar una bolsa de 2 piezas porque el adhesivo puede permanecer puesto 2, 3 o 4 días en algunos casos. Cuando necesitamos realizar un cambio de bolsa, lo que hacemos es que nos despegamos el dispositivo sujetándonos la piel y sin forzar la retirada, suavemente, y tiramos la bolsa a una bolsa de basura. Limpiamos muy bien la piel con una esponja suave, utilizando un gel neutro, cualquiera de ellos, y damos pequeños toques sin frotar y después secamos muy bien la piel antes de volver a colocar la bolsa y asegurarse de que el dispositivo se queda bien colocado. Hay que tener mucho cuidado porque los estomas no son redondos, entonces es importante hacerse una plantilla con el diámetro del estoma para poder recortarlo justo al tamaño. Es importante que nosotros le avisemos a los pacientes de que en los primeros meses la morfología y el tamaño de su estoma, la forma y el tamaño de su estoma va a variar para que vayan adaptando esa plantilla a esos cambios que se van a producir.
y así se evita que las heces estén en contacto con la piel. La mucosa puede sangrar y eso es normal, eso hay que explicárselo a los pacientes. Se pone una toallita con agua fría y se hace un poquito de presión durante unos minutos y seguro que el sangrado cesa. Generalmente las personas con una colostomía pueden llevar una dieta normal, una dieta sana y equilibrada. Bueno, al principio tienen una dieta blanda, van incorporando los alimentos poquito a poco en función de la tolerancia. Cuando sales del hospital, ellos te dan una serie de recomendaciones, te dan un listado de alimentos que son prudentes que te los tomes y hay alimentos que no te aconsejan que te los tomes al principio para nada, ¿no? Pero ya conforme fueron pasando los meses y ya terminaron de darme la quimio y tal, pues esos alimentos, esas prohibiciones, digamos, se fueron reduciendo. La persona sabe qué alimento le cae bien y qué alimento no le cae y cómo ha de cocinarlo para que le resulte mucho más digestivo. No hay pautas concretas, hay que adaptar la dieta a cada paciente y según cada caso, ¿no? Los gases deben evitar los alimentos como la col, la coliflor, la cebolla, la patata.